¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este escaparate de martes en el que vamos a hablar de Valentín Carderera. Valentín Carderera, que a todo el mundo le suena, pero quizás no todo el mundo pueda profundizar en quién fue este personaje oscense y universal. Hemos querido que nos hable de su figura el historiador José María Azpiroz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y coincidiendo con hace unos días en Madrid, la Biblioteca Nacional inauguraba una exposición que podrá verse hasta el 12 de enero sobre la figura de Valentín Carderera. Después se podrá ver también en Zaragoza, pero Valentín Carderera, bueno, pues de él se pueden decir un personaje muy polifacético, y me decía antes de comenzar José María Azpiroz que no me equivoco si digo que fue uno de los mayores coleccionistas de España. De los mayores coleccionistas, efectivamente. Y no solo coleccionista, mucho más. Mucho más, sí. Cultivó muchas facetas, ¿no? Ante todo fue un extraordinario dibujante, con una capacidad de retención tremenda. Era capaz de visualizar un monumento, hacer un breve apunte y luego él por la tarde o por la noche completarlo, pero a la perfección. Esto le sirvió de muchísimo. Pero por otra parte fue un coleccionista, como acabas de decir, extraordinario. Luego fue el mejor conocedor e investigador sobre Francisco de Goya. Quizás en su por época. allí es por donde se le ha seguido recordando, sí, más por esa faceta de ser de los primeros valedores de Goya. Indudablemente, indudablemente. Y después fue un pintor. Él no se valoró mucho como pintor, pero fue un pintor de época, digamos ecléctico. Navegó entre el neoclasicismo y un romanticismo muy atenuado. Y luego fue escritor. Fue un extraordinario. Su obra más monumental, más impresionante, es Iconografía española. Son 2 tomos en español y en francés. Él estuvo 5 o 6 veces en Francia, y era muy meticuloso con sus cosas, y hasta que no salió una traducción perfecta no paró. Digo que en 2 idiomas, en español y en francés, y reúne como más de 100 dibujos, acuarelas, esta obra de iconografía, que se la dedicó al duque de Villahermosa. Y de personajes ilustres, de reyes, de reinas, de mausoleos, de sepulcros, de escritores, de militares importantes de la historia de España. Es iconografía española. Y si estuvo siempre tan ligado bueno, pues al poder, al arte de aquella época. Valentín Carderera nació en 1796, murió en 1880, fue porque era un protegido de, en aquel momento, unos de los grandes de España, los duques de Villahermosa. También los conocemos en Huesca. Efectivamente. Digamos que los duques de Villahermosa fueron sus mecenas en los años de aprendizaje, en los años fundamentales. Él, cuando marcha a Madrid en 1816, ya va protegido por los duques de Villahermosa, por el duque de Villahermosa concretamente. Pero luego estuvo 8 años en Roma, desde 1822 a 1831, y el mecenazgo fue siempre del duque de Villahermosa, o de los duques de Villahermosa. Luego ya él se despegó más, aunque en el Palacio de Madrid de los Duques, que es el actual Museo Thyssen, en la segunda planta se la dejaron los duques para que allí almacenara y atesorara todas sus colecciones, sus 120 carpetas de dibujos, de acuarelas, de apuntes, sus libros, porque tenía una biblioteca impresionante. Pues eso, en la segunda, allí pintaba también, era su taller, en la segunda planta de lo que hoy es el Museo Thyssen de Madrid. En la exposición, que puede verse ya en la Biblioteca Nacional en Madrid, es que la Biblioteca Nacional le ha rendido un homenaje por su importancia, y también en la inauguración se decía que le debe mucho, porque la colección de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional no nació con Valentín Carderera, pero sí dio un salto importantísimo, porque se enriqueció con 45.000 obras que pertenecían a Valentín Carderera, y ahí hay dibujos propios, pero también, decíamos que era coleccionista, obras, pues grabados de Goya. Efectivamente, muchos libros, una colección importantísima de libros, muchos dibujos, carpetas de dibujos, y con todo eso que se atesora en la Biblioteca Nacional. Bueno, la Biblioteca Nacional luego también fue académico de la historia,
luego fue también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues con los fondos que tienen estas instituciones, más las que ha aportado el Museo de Huesca, porque él fundó el Museo de Huesca. Él en su afán coleccionista fundó muchísimos museos y uno de ellos fue el de Huesca. Hizo dos donaciones, una en 1873 y otra en 1875. Y con esos fondos se creó el Museo de Huesca, el Museo Provincial, que estaba ubicado originalmente en lo que es el Colegio Imperial de Santiago, en ese edificio renacentista tan bonito que hay al lado del ayuntamiento, hasta que pasó luego a lo que es el museo actual provincial de Huesca. Allí hay una sala carderera y allí hay parte de su obra, porque allí hay varios dibujos de su estancia en Roma, hay 4 litografías de la serie de la tauromaquia de Goya, de Francisco de Goya, y sobre todo algunos cuadros, lienzos. Por ejemplo, Federico de Madrazo, que es uno de los grandes pintores madrileños de su época, lo retrató, le hizo 2 retratos. Uno en 1830, lo empezó en 1833 y lo terminó en 1879, 2 años antes de morir Carderera. Pues ese está en el Museo de Huesca y es de Federico de Madrazo. Luego hay otro retrato que se encuentra en la Sala de los Alcaldes, también de Valentín Carderera. Luego hay varias obras de los duques de Malpica, creo que es. Hay una Cleopatra, que es un tema alegórico que le dio mucha importancia a Valentín Carderera, una princesa Doria, él en Roma. ¿Y dónde se pueden ver estas obras? En la Sala Carderera, en el Museo Provincial de Huesca, sí, sí. Pues con todo eso se ha hecho una macroexposición muy bien organizada y muy bien montada por José María Lanzarote, que es de Huesca, aunque reside en Madrid, y que es un profundo conocedor de Valentín Carderera. Su tesis doctoral la ha hecho sobre Valentín Carderera y, ya digo, en la sala hipóstila de lo que es la Biblioteca Nacional, allí se ha hecho esta exposición con toda esta obra de múltiples instituciones. Hay que agradecer a expertos como José María Lanzarote, el comisario de esta exposición de la Biblioteca Nacional, pero hace más de 30 años uno de los primeros estudios sobre Valentín Carderera fue de José María Azpiroz, por eso le hemos llamado, y en aquel momento me cuenta que no se le reconocía como debiera en su ciudad. No, era un gran desconocido. Yo terminé la historia en el año 72 y mi profesor de arte, ya fallecido recientemente, Gonzalo Borrás, me incitaba a que trabajara sobre Valentín Carderera, y entonces efectivamente en el año 72 yo tenía venia para entrar en la Casa Palacio de los Carderera cuando a mí me diera la gana, porque allí tenía los retratos de los familiares, que son retratos más intimistas, porque también fui retratista de cámara de la reina regente María Cristina. Y entonces también con mucho protocolo, ¿verdad?, y con mucho distanciamiento tenía que retratar un poco a la fuerza pues a la Casa Real, pero también a la nobleza madrileña y a la alta burguesía. Pero en los retratos, digamos, más intimistas estaban en la Casa Palacio de los Carderera. Yo entraba y salía cuando quería, así durante un año, en esa casa tan bonita que hacía chaflán entre lo que es el Coso Alto y la Plaza de la Inmaculada, y que la picota especuladora acabó con ella en el año 73 o 74 principios. Hemos dicho que debemos a Valentín Carderera pues ser uno de los primeros en poner en valor el arte, la figura de Goya. Fue coetáneo de él durante algunos años. Hemos dicho que también la Biblioteca Nacional le debe a Valentín Carderera 45.000 obras que cedió para su archivo de Bellas Artes. Hemos dicho que el Museo de Huesca le debe a Valentín Carderera pues ser fundado directamente, y también bueno, pues sus dibujos. También en la exposición de la Biblioteca Nacional se ha querido poner en valor otra faceta, otra más, como la de inventariar y catalogar monumentos. Efectivamente. Carderera vive en un siglo muy convulso y entonces, digamos, es moderado, es conservador. Él vive el absolutismo fernandino de Fernando VII, pero él hizo el catafalco para las exequias fúnebres de Fernando VII, un monumento que está expuesto en la Biblioteca Nacional. Pero luego viene la transición hacia el liberalismo con la Primera Guerra Carlista, y entonces él vive toda la época de los liberales,
digamos, el turno violento, porque era a través de golpes de Estado entre liberales y progresistas. Él vive el sexenio revolucionario, él vive la proclamación de la Primera República y él vive finalmente la restauración borbónica. Él vive todo ese periodo y la guerra de la independencia al principio de todo. Bueno, pues entonces, digamos que su talante era moderado. Él pertenecía más, o estaba más próximo a los liberales moderados. Y eran estos quienes le encargaron, en sucesivas ocasiones, comisionar, sobre todo por Castilla y León, e inventariar los monumentos y los conventos desamortizados por Álvarez Mendizábal. De tal manera que cantidad de obras de arte, debido a él y a los que formaban parte de la comisión, pero que dirigía él, pues muchos retablos, muchos trípticos, mucha orfebrería, etcétera, etcétera, se salvaron gracias a su labor de inventariar. Luego, como era un gran dibujante y tenía mucha retentiva, algunos de estos conventos o algunos de estos palacios pues fueron destruidos o semidestruidos, pero él ya los había dibujado íntegros en su totalidad. Y estos también están expuestos. Muchísimo de esto que estoy diciendo yo ahora está expuesto en la Biblioteca Nacional. Y también creo que muchos monumentos pues, de su provincia natal, el Castillo de Monte Aragón, el Castillo de Loarre, El Castillo de Monte Aragón lo dibujó antes del incendio que lo destruyó prácticamente. Pues gracias a él sabemos cómo era el Castillo de Montaragón. Pero luego él era vocal de la Comisión Central de Monumentos. Como vocal de la Comisión Central recibió orden, digamos, para inventariar conventos y monasterios, y entre ellos San Juan de la Peña y Santa Cruz de las Heros, a los cuales dibujó. Pero no solamente los catalogó y los dio a conocer, sino que les dio el valor que tenían para que fueran conocidos a nivel nacional. San Juan de la Peña y Santa Cruz de las Heros. Con su propio dinero restauró los claustros de San Pedro de Huesca. Es decir, que él sí que por la provincia hizo cosas interesantes. La lista es inmensa de lo que le debemos a Valentín Cardenera. Debía de ser un hombre muy habilidoso a la hora de adquirir obras. Cuando digo habilidoso es que igual sabía muy bien el tira y afloja para conseguir determinadas obras. Él sabía mejor que nadie dónde estaba lo importante, claro, dónde estaba lo que tenía valor. A bajo precio, de allí que hiciera una colección importante, a lo mejor por no mucho dinero. Pero bien es cierto que luego en la fundación de los museos él donó mucho de lo que él había recopilado. Digamos, bueno, otra cosa muy importante es que también se le encargó que fundara el Museo Nacional de Arte en Madrid, que se ubicó en el convento desamortizado de la Trinidad y que se abrió en 1838 y estuvo abierto hasta 1872. Y es el precedente, este museo, de lo que es el Museo del Prado actualmente. Es decir, que también allí él de alguna manera tiene una labor muy importante. Los Reales Alcázares de Sevilla hizo un informe para su rehabilitación. Es un personaje importantísimo y un gran desconocido en Huesca. Cuando digo que es importantísimo es que aquí conocemos a Miguel Servet, por ejemplo, o a Ramón y Cajal, extraordinarios investigadores, o a Carlos Saura, por irnos al siglo XX y el siglo XXI, extraordinario cineasta, pero Valentín Cardenera es un hombre muy importante en el mundo del arte. Y con esta larga lista, bueno, pues todo lo que le debemos en la provincia de Huesca, en toda España, porque por lo que nos dice viajó por toda España, también inventariando ese patrimonio, y también por parte del extranjero, decías. Sí, él estuvo como 5 o 6 veces en Francia, pues para ultimar los detalles de su publicación, de la publicación Iconografía Española. Estuvo también en Londres, en Alemania, en los Países Bajos, o sea que para ser un hombre del siglo XIX, con todas las dificultades que entrañaba viajar en aquella época, pues era un hombre bastante corrido, sí, sí. Antes hemos hablado de esa faceta personal, de cómo trabajaba un, pues podríamos decir, asesor de arte protegido de la más alta nobleza, de los duques de Villahermosa. Y bueno, pues era alguien con muchos conocimientos, con mucho acceso en esa labor de patrimoniar, de inventariar el patrimonio, y cómo allí a lo mejor encontraba las obras de arte, así funcionaban, ¿no? Sí, sí. A lo mejor se iba a un monasterio, ahí él veía el valor. Sí, claro, en países como España o Italia, donde hay tanto arte, pues y luego con las desamortizaciones y sobre todo coincidiendo con un marco histórico
muy, digamos, tenso, porque él cuando inventaría los conventos y los monasterios de Castilla y León, sobre todo, tiene lugar la primera guerra carlista. Él cuenta, bueno, su biógrafo fue Pedro de Madrazo, hermano de Federico de Madrazo. Hace una necrológica y hace una biografía de Carderera. Pues las situaciones de tensión y de peligro que en este afán de inventariar y tal, pues sufrió, porque a veces se encontraba con partidas carlistas. La lista es enorme del trabajo que hizo Valentín Carderera, un hombre que nació en Huesca y que su trabajo le llegó a ser uno de los mayores coleccionistas de arte. Recordamos, la difusión que hizo, fue uno de los biógrafos de Goya. Lo difundió en revistas muy importantes, en la revista El Artista, creada por Eugenio Ochoa, un personaje muy importante madrileño. Allí escribió muchísimo sobre Goya, en El Artista, y en la revista francesa de la Gaceta de las Bellas Artes, una revista francesa. Fue el primero en Francia que divulgó a Goya. Y además aprendió muy bien su técnica, porque no hemos hablado casi del Carderera pintor, pero es que aprendió muy bien la técnica goyesca, de las veladuras, de los empastes de color, esa pincelada suelta que tenía Goya. Él aprendió muy bien, y en determinados cuadros, cuando no se sentía comprometido, él utilizaba y aplicaba esa técnica y le salieron muy bien esos cuadros. Lo que se dice un hombre de renacimiento, pues que sí, le daba a todos los palos. A todos, sí, sí. Sí. Bueno, pues que nos sirva esta exposición, lo que usted nos ha explicado, la exposición de la Biblioteca Nacional, que puede verse en Madrid hasta el 12 de enero. Después se trasladará a Zaragoza, y hay que recordar lo que tenemos de Valentín Carderera en Huesca, que no solo es una calle, que también podemos ir al Museo de Huesca. Efectivamente. ¿Y dónde más podremos ver cuándo? Porque el Museo de Huesca también ha cedido algunas obras para esta exposición temporal en la Biblioteca Nacional. Sí. Pero ¿dónde podremos ver, una vez pasada esta exposición en Huesca, sus obras? En Pedrola, Manolo García Guatas, profesor de arte de la Universidad de Zaragoza, pues me parece que fue el año pasado, ha hecho un libro precioso de las acuarelas y de las aguadas y de los dibujos que Valentín Carderera donó a los duques de Villahermosa. Yo estuve en esa presentación del libro y, por ejemplo, vale la pena ver la colección que tienen los duques de Villahermosa en Pedrola, Zaragoza. Y también en el Museo de Huesca. El Museo de Huesca, pues, lo hemos comentado, por supuesto. Las obras. Efectivamente. Bueno, pues que no caiga en saco roto. Gracias, José María Azpiroz. Uno de los que hace más de 30 años ya hizo una exhaustiva investigación sobre su figura, por venir a recordarnos la figura de Valentín Carderera. Gracias. A vosotros por acordaros también.